Buenos días a todos. Yo soy Felipe Atienza, trabajo en el Hospital Gregorio Marañón y voy a comoderar esta sesión con el doctor Lluís Mont, del Hospital Clínic de Barcelona. El tema de la sesión es nuevos horizontes en el sustrato arrítmico de la fibrilación auricular y tenemos el placer de contar con unos estupendos ponentes que van a tratar diversas áreas que nos preocupan actualmente en el tratamiento de esta enfermedad tan prevalente. Si os parece, empezamos ya. El primer ponente va a ser el doctor Ermengol Vallés, que nos va a hablar del papel de la orejuela izquierda en la fibrilación auricular persistente, pros y cons de su abordaje. Cuando quieras. Muchas gracias. Gracias a la organización por la invitación. Bueno, yo querría iniciar este tema arduo, si se me permite, bueno, estos son mis conflictos de intereses, con esta pregunta. ¿Quiénes de aquí realizan aislamiento de la orejuela izquierda de manera habitual durante sus procedimientos de ablación en FA persistente? ¿Pueden levantar la mano? Podéis levantar la mano porque no se verá igual, como está la sala oscura. Veo por ahí alguien. Hay uno, yo he visto uno. Vale. ¿Y para los redús de FA? Uno. ¿Para los redús de FA? ¿Alguien que lo haga habitualmente? Bueno, pues haremos otra pregunta. ¿Quién alguna vez ha hecho algún aislamiento de orejuela para alguno de sus procedimientos de fibrilación auricular? Voluntariamente, ¿eh? Voluntarios, sí. Bueno, fijaros que yo no he levantado en ningún caso la mano. Pero hemos hecho una revisión. Espero que pueda esclarecer algunos pros y contras del abordaje de la orejuela izquierda en la FA. Este es el esquema, lo iremos repasando. Empezaremos con un poco de anatomía. Bueno, la orejuela es una proyección trabeculada, muscular, en la aurícula izquierda. El orificio de la orejuela, en cambio, forma parte embriológicamente pues, como de la pared posterior. Es un músculo más liso. Los dos se pueden dilatar con la fibrilación auricular por el remodelado ventricular, por el remodelado eléctrico y anatómico, y eso pues, puede crear teóricamente, y lo hace, pues, más heterogeneidad y anisotropía del tejido. Por otra parte, tenemos distintas morfologías en cuanto a orejuela izquierda. Tenemos la famosa chicken wings, tenemos diferentes morfologías y puede ser multi o polilobuladas. Ya hay algún estudio que nos da a entender pues, que en pacientes con fibrilación auricular en los cuales hacemos una ablación de venas pulmonares, pues el hecho de tener una morfología u otra, como puede ser la de chicken wings, o tener una orejuela multilobulada, pues da lugar a más recurrencias. Y en la orejuela el tamaño importa, en la orejuela. Tenemos que hay una relación directa con el tamaño de la orejuela izquierda y las recurrencias después de una fibrilación auricular. Así, en este estudio que está realizado con pacientes en los cuales se hizo ablación por radiofrecuencia al 100%, con aislamiento de venas y líneas a discreción del operador, pues en una parte de ellos, 185 pacientes eran FA persistentes y en estos los factores predictores fueron sobre todo la FEBI de recurrencia. La FEBI inferior al 50% es mucho más importante, pero el volumen de la orejuela izquierda también tuvo significación estadística. Y este otro estudio, también confirmando la importancia del tamaño de la orejuela, esta vez en pacientes con crioablación, FA persistente en el 42%, pues vemos que hay factores predictores como son el sexo femenino o la insuficiencia mitral más de grado 2, pero también hay una gran parte de pacientes en los que se realizó un TAC con adecuada calidad de imagen que nos permitió estudiar o que les permitió estudiar volúmenes. Y la orejuela no, pero la aurícula izquierda sí que también tiene una relación directa, evidentemente, con las recurrencias después de la ablación de la FA persistente. Importante que el volumen de la orejuela izquierda y la morfología en chicken wing también fueron predictores, pero solo en el univariado, dependían del volumen de la aurícula izquierda. En cuanto a los triggers, si nos fijamos en grupos con reputación en la búsqueda de triggers, como es el grupo de Mark Klinsky, en el que se pasan horas buscando triggers y hacen procedimientos larguísimos, pues tenemos este estudio, bueno, estos datos de su grupo de más de 7.000 pacientes, en el cual casi el 50% con FA persistente, y en el que vemos que los triggers de orejuela izquierda pues solo encontraron en 21 pacientes, 0,3% de los casos. Y en la mayoría de veces pues asociado a algún otro trigger pulmonar o extrapulmonar.
Si nos fijamos en los pacientes que eran REDU de estos casos, pues bueno, podemos aumentar un poquito más esa incidencia a 1,34%, pero estamos hablando en todo caso, en este grupo en concreto, pues de pocos triggers a la orejuela izquierda. Aparte, si veis que el aislamiento tuvo una recurrencia a los 12 meses del 52% y el tiempo medio es de 368 minutos y escopia media de 76 minutos. Estamos hablando de condiciones incompatibles con la vida casi, ¿no? Entonces, evidentemente, hablamos de tiempos de años atrás y hablamos de una búsqueda muy importante de triggers, ¿no? Bueno, son 21 pacientes y tenían un ictus y un trombo en LT. O sea que realmente la incidencia de posibles complicaciones es bastante alta en los pocos pacientes que hubo. Bueno, vemos que el aislamiento de venas pulmonares puede no ser suficiente en pacientes con FA persistente o en segundos procedimientos, eso lo aceptamos, hay datos, ahora los veremos. En pacientes seleccionados, sobre todo con orejuelas grandes o con ciertas morfologías, pues puede tener su utilidad. El papel del trigger queda un poquito entredicho, por lo que de momento hemos visto. Ahora hablaremos de eficacia y seguridad. Esto es un metaanálisis que pongo porque nos marca aquí pues, 2 o 3 estudios que fueron los primeros que fueron apareciendo, ¿no? El DIASE, el primer estudio, el gran estudio observacional, con pacientes que eran sometidos a un segundo procedimiento, con 987 pacientes, en los cuales algunos evaluacionaban la orejuela izquierda y otros no. El 27% de pacientes tuvieron triggers en la orejuela izquierda. Aquí hablamos ya de una cifra de triggers mucho más elevada que el grupo de Marklinsky. Es curioso, es la diferencia, pero la verdad es que abordar esos triggers, abordar la orejuela izquierda, hizo que solo hubiera un 15% de recurrencias en el grupo en el que se consiguió el aislamiento, pero en cambio en los grupos en que de no ablación o ablación más focal o sin conseguir el aislamiento, pues había pues unas recurrencias mucho más elevadas, ¿no? Eso dio pie al primer ensayo randomizado en el que entró 173 pacientes con FA persistente, en los cuales pues randomizó a hacer la ablación empírica de la orejuela izquierda. Después volveremos a este estudio, pero en resumen tenemos pues que a los 12 meses el 28% de pacientes del grupo control frente al 56% en el grupo de aislamiento estaban libres de arritmias, ¿no? O sea que realmente parece que la tendencia es que sí, que puede funcionar en algunos pacientes, ¿no? Este es el primer estudio que se hizo observacional con criobalón de Jorgun. Son 100 pacientes y los resultados son superponibles. Un 67% de no recurrencias en caso de solo aislamiento de venas pulmonares y en caso de también aislamiento de la orejuela con criobalón, pues subía al 86%. Volviendo al DIASE, este primer estudio randomizado fue, como os he dicho, con 173 pacientes con FA persistente. Eran pacientes con bastante patología, la verdad, con una aurícula izquierda moderadamente dilatada, con algunos con bastante disfunción ventricular, porque la media era inferior a 55, con bastantes pacientes con insuficiencia cardíaca. Y además fue un estudio pues, que, en consecuencia y con su tendencia, pues, fue muy agresivo, con muchas líneas adicionales, con inducción de triggers con isoproterenol en todos los pacientes, aislamiento de la vena cardíaca, de la vena cava superior y con esta tasa de triggers, una tasa increíble, 377 triggers extrapulmonares en total, a 2,2 triggers por paciente, fuera de las venas pulmonares, Nos tiene que hacer pensar si miramos bien por triggers o no lo miramos bien. La eficacia fue de 56 versus a 28% de pacientes en ritmo sinusal, el grupo control pues mucho peor, después de un primer procedimiento a 12 meses. Repitiendo procedimientos, con 1,3 procedimientos por paciente y en 2 años, pues fue de 76 versus 56. Pero lo más importante es que ya en el primer procedimiento no se conseguía aislar la orejuela en 13% de los pacientes y en el segundo procedimiento, en los REDUS, se veía que 37% tenían reconexiones. Y todo esto pues, es bastante congruente con el hecho de que en una ET de control era capaz de ver que el 43% de las orejuelas tenían una función normal, pese al aislamiento. Volviendo a Jorgun y a la crioablación,
Un segundo estudio con más pacientes y con más tiempo de evolución vio resultados similares, muy buenos resultados con el aislamiento de venas pulmonares añadiendo el aislamiento de la orejuela, incluso con dos procedimientos por paciente, 86 versus 75%. Bueno, no son malos en ninguno de los casos, ¿no? Ya vemos que resultados los hay. Tasa de reconexiones de 27%. Entonces, aquí tengo pues, eso, recogido un metaanálisis de 7 estudios, 1000 y pico pacientes. Es verdad que aquí tenemos que tener en cuenta que solo el 60% de estos pacientes eran hechos con radiofrecuencia, había ligaduras pericárdicas, había amputaciones quirúrgicas y, evidentemente, todo eso hace que tengas una orejuela ocluida y que tengas menos posibilidades de embolización. Con lo cual, ya introduciendo el tema de la seguridad, pues este metaanálisis tan grande y bien hecho en lo que es eficacia, pues no es capaz de darnos ningún dato de seguridad. No había aumento de ictus, eso es verdad, pero había demasiados pacientes pues, hechos quirúrgicamente o con ligadura, como para tenerlo en cuenta en nuestra práctica habitual de radiofrecuencia, más o menos oclusión en algunos casos. Cuando empezamos a mirar estudios ya directamente diseñados para seguridad, vemos que no es tan bonito el caso, el tema, ¿no? Tenemos que en este 350 pacientes con FA, en la mayoría persistentes, hubo 48 casos en que se hizo radiofrecuencia de la orejuela izquierda, pero solo se consiguió el aislamiento en 44%. O sea que realmente no es tan fácil de aislar, o no es tan los resultados no son tan consistentes como los primeros que hemos visto. 28 ictus en total y con estas diferencias, ¿no? En la población control, pues 1,2% y cuando hacemos la ablación de la orejuela del 3,8%. Y más importante todavía que 2/3 de los pacientes que hicieron ictus habiendo sido ablacionados de la orejuela estaban anticoagulados y correctamente anticoagulados, con lo cual esto ya de por sí, y una cosa que ya lo sabemos de base, es que no podemos dejar de anticoagular de por vida a un paciente que le intentemos quemar la orejuela. Es más, la orejuela, los resultados son buenos si la aíslas, pero si no la aíslas no tienes esos buenos resultados. En cambio, sí que tienes la misma tasa de complicaciones embólicas, aunque no la aísles. Como veis aquí, el único predictor de ictus fue el hecho de haber ablacionado la orejuela. El hazard ratio con aislamiento era de 3,3 y sin aislamiento de la orejuela de 3,2. No parece un buen negocio en lo que es beneficio y seguridad. Bueno, así a modo de resumen, la seguridad, pues DiBiase y Yorgun fueron bastante pro orejuela y la verdad es que no tienen tasa de trombos ni tasa de ictus valorable. Realmente no sé hasta qué punto son del todo creíbles estos resultados comparado con el resto. Aquí tengo un par, Rilling con ictus de 6% pacientes año versus al 2% cuando no hace esa ablación de orejuela y muchos trombos en el ET, 21% de pacientes con trombos pese a estar anticoagulados. Y Kim, pues resultados similares, si no peores, de 23% a 5 años, con la mitad de pacientes anticoagulados. ¿Y qué dicen las guías? Pues las guías de 2020, que son posteriores a la mayoría de todos estos estudios, siguen diciendo lo mismo, ¿no? Pues que incluso en FA persistente tenemos pues el cornerstone, la piedra angular es la ablación y el aislamiento de venas pulmonares, y pese a que reconoce, evidentemente, que hay estudios y hay evidencia en ciertas maniobras adicionales, pues de momento no vale la pena o no hay suficiente evidencia como para recomendarlo de manera adicional y seriada al aislamiento de venas pulmonares en un primer procedimiento. Sí que dice después que, evidentemente, reconoce y cómo es y que tiene que ser, que hay ciertas cosas que pueden ser beneficiosas, como aislar la orejuela izquierda, y lo pone específicamente, o hacer el ICT cuando hay un flúter típico, o abordar las zonas de bajo voltaje en el mapeo, pero finalmente se olvida otra vez de todo, da una indicación 2B y ni tan solo nombra la orejuela izquierda. Entonces, solo como a modo de reflexión, orejuela versus Rich. Hombre, sabemos que
que la orejuela es la pared posterior de la orejuela, la forma Rich, que tenemos con las venas pulmonares izquierdas, y que esa vena, por eso discurre el ligamento o la vena de Marshall, con lo cual que sabemos una zona que cuesta mucho de aislar, una zona muy ricamente inervada, con mucha influencia epicárdica. ¿Hasta qué punto, cuando estamos ablacionando la orejuela, lo que estamos haciendo es destruyendo mucho más esa región, y los resultados se pueden atribuir en parte a esto? Solo es como reflexión. Bueno, mi conclusión, porque es mía, es que yo, ¿cuándo consideraría hacer una ablación de orejuela izquierda? Pues en mi caso, se tendría que cumplir todo esto, que el paciente fuera una FA persistente, le haría las venas pulmonares, solo las venas pulmonares. En caso de recurriera, pues le haría un TAC, si no lo tenía hecho anteriormente, o una resonancia, para valorar esta orejuela izquierda. Independiente de esto, le haría el REDU para revisar las venas pulmonares. Evidentemente, si las venas están desconectadas, tendríamos que hacer alguna cosa más. Intentaría inducir triggers. Si hay triggers en la orejuela izquierda y el tamaño por el TAC también es congruente con un tamaño de riesgo, pues bueno, podríamos ir a aislar la orejuela izquierda, pero tendríamos que aislarla. No tendríamos que ir a hacer 2 quemaduras, tendríamos que aislarla bien aislada. Evidentemente, cuando venga la electroporación de manera más seriada y tengamos más mano con esto, pues seguramente el trigger puede bajar un poquito, porque sabemos que será mucho más fácil hacer este tipo de procedimientos. Evidentemente, también tendremos que anticoagular al paciente de por vida, y tendremos que valorar si hacemos ETEs seriados o si vamos directamente a cerrarle la orejuela, ya que le hemos hecho el aislamiento de la orejuela. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Vallés. Pasamos a la siguiente charla. La aurícula derecha debemos seguir ignorándola, por el doctor Gerard Longlin, del Hospital de Toledo. Buenas tardes. En primer lugar, mi agradecimiento a la organización por permitirme participar en la reunión. Se me pide que aborde el papel de la aurícula derecha en la ablación de fibrilación auricular. Y para ello me gustaría comenzar recordando algunas obviedades. Y aquí mis conflictos de intereses. Obviedades. Bueno, todos sabemos perfectamente que el aislamiento de las venas pulmonares constituye la piedra angular en la ablación de fibrilación auricular. Sabemos también todos que los resultados son modestos. En determinados subgrupos de pacientes encontramos tasas de recurrencia por encima del 50% al año. Esta eficacia modesta ha conducido a una intensa investigación y a una intensa búsqueda de objetivos o targets más allá de las venas pulmonares, bien sea en forma de líneas, bien en forma del abordaje de estructuras arritmogénicas como la orejuela izquierda, o bien a través del análisis mediante algoritmos y computación de los electrogramas y el patrón de activación auricular durante fibrilación auricular. Cabe plantear 3 argumentos teóricos para incluir la aurícula derecha en estos abordajes ampliados de la fibrilación auricular. En primer lugar, la aurícula derecha puede ser el asiento de triggers focales que sirvan como desencadenantes de algunos episodios de FA en algunos pacientes. En segundo lugar, aquellos autores que propugnan que la base del procedimiento debe de ser reducir la masa auricular disponible para fibrilar, encontrarán en la aurícula derecha un candidato interesante para contribuir a ese debulking de la aurícula o las aurículas. Y por último, es de todos conocido que la aurícula derecha puede participar en otras arritmias auriculares que a veces coexisten con la fibrilación auricular. Voy a estructurar el resto de la presentación en 3 secciones. En primer lugar, vamos a analizar qué dicen sobre la aurícula derecha los grandes estudios de ablación de sustrato de FA o de ablación de FA más allá de las venas pulmonares. En segundo lugar, reflexionaremos sobre algunos targets anatómicos específicos en la aurícula derecha y, por último, haré unas reflexiones finales de carácter absoluto y totalmente subjetivo. ¿Qué dicen los grandes ensayos de ablación de sustrato, de ablación más allá de las venas, sobre la aurícula derecha? Esta lista, evidentemente, no es exhaustiva. Para mí debe de incluir al menos los estudios RADAR-AF, STAR-AF2, la serie de estudios del sistema FIRM y los trabajos en fibrosis del grupo de Marush, el DICAF1 y DICAF2. Comenzamos con el trabajo del grupo del doctor Atienza, en cuyos detalles no vamos a entrar en la letra pequeña de sus métodos o de sus resultados, sino que vamos a ceñirnos a qué es lo que nos dice sobre la aurícula derecha. Todos sabemos que el RADAR-AF pretendía evaluar la capacidad de un algoritmo para identificar regiones auriculares con actividad periódica de alta frecuencia, para proceder a su ablación.
En el protocolo del estudio se indicaba el mapeo de la aurícula derecha en aquellos pacientes en los que no se observaba terminación, organización de la fibrilación auricular con las aplicaciones izquierdas. Aunque los autores no explicitan en qué porcentaje de pacientes se mapea la aurícula derecha, sí que nos presentan la distribución espacial de estas zonas de alta frecuencia o sitios de alta frecuencia, por usar la traducción de la terminología del artículo. Como sabemos, la mayoría se concentran alrededor de las venas pulmonares y aquellos que se localizan en aurícula derecha lo hacen de forma preferente en el aspecto anterolateral de la misma, en la vecindad de la orejuela y en la vecindad de la crista. El mismo grupo previamente ya había demostrado que la prevalencia de sitios de alta frecuencia, o llamémoslos rotores por simplicidad, en aurícula derecha es en parte una función de la forma de presentación de la fibrilación auricular. De tal forma que 4% de estos sitios de alta frecuencia se ubican en la aurícula derecha en pacientes con fibrilación auricular paroxística, cifra que se eleva al 16% en pacientes con fibrilación auricular persistente. Y esta distribución espacial que describe el radar encaja con datos publicados previamente por el grupo de Burdeos, que en una serie consecutiva de pacientes sometidos a su enfoque stepwise abordan la aurícula derecha de nuevo cuando las aplicaciones izquierdas no consiguen terminar o convertir en TEA o flutter la fibrilación auricular. Esos autores en este trabajo indican que 1 de cada 5 pacientes precisó del abordaje de la aurícula derecha observándose durante las aplicaciones en aurícula derecha terminación o conversión de la fibrilación. Y el dato relevante que quiero presentar es que de nuevo encontramos que este fenómeno se observa con mayor predilección en esa región anterolateral, en la vecindad de la orejuela, en la aurícula derecha. En cuanto a los estudios que han evaluado el sistema FIRM, decir que el CONFIRM sugirió o mostró que el 24% de los rotores o fuentes de actividad focal estaban localizados en la aurícula derecha, cifra que el estudio FIRMAP, realizado con el mismo sistema y publicado poco después, elevó al 33%, la que constituye quizá la cifra más alta de drivers o motores de la fibrilación auricular en aurícula derecha de toda la literatura de ablación de sustrato de FA. De nuevo, con una predilección por esa región anterolateral de la aurícula derecha. En contraste, en el estudio STAR-AF2, que sabemos que evaluaba el valor añadido de la realización de líneas y de la ablación de electrogramas fragmentados, no se describe ni la prevalencia ni la distribución espacial de los electrogramas complejos en aurícula derecha. Lo mismo sucede con la serie de estudios del grupo de Utah, del grupo de Marush, que centran su análisis en la fibrosis atrial izquierda. Hay que reconocer, eso sí, que este mismo grupo de autores, previamente, en otro trabajo, mostró que en pacientes derivados para ablación de fibrilación auricular en su centro, el área media de fibrosis auricular derecha rondaba el 5%, comparado con el 20% de área media de fibrosis en aurícula izquierda, justificando su interés ulterior exclusivo en la fibrosis atrial izquierda. Desde luego, datos que, como otros que no presentó, apuntan a una menor propensión de la aurícula derecha a la fibrosis, lo cual tendrá implicaciones posteriormente. Podríamos sintetizar los hallazgos anteriores en 2 frases. En primer lugar, algunos de los grandes estudios de ablación de sustrato de FA o de ablación de FA más allá de las venas pulmonares dicen poco o nada sobre la aurícula derecha. Y en segundo lugar, en aquellos estudios que sí que reparan en ella, se describe que hasta en un 30% de pacientes la aurícula derecha puede estar de alguna forma participando como driver o motor de la fibrilación auricular, o al menos bajo la definición de driver de cada uno de estos estudios. Algunos comentarios sobre estructuras o targets anatómicos específicos en la aurícula derecha, comenzando con la vena cava superior. Este es un estudio del grupo de la Clínica Mayo, en el cual se realiza un análisis histopatológico post-mortem en 600 corazones, identificándose extensiones de tejido miocárdico en el 99% de las venas pulmonares estudiadas, en contraste con el 78% de los especímenes de vena cava superior. Sobre todo con una diferencia anatómica relevante, y es que en el caso de las extensiones de miocardio en las venas pulmonares, estas tienen un carácter circunferencialmente simétrico, como vemos en la foto de la izquierda. En contraste, en la vena cava superior, estas extensiones tienen un carácter asimétrico. Esto podría tener implicaciones clínicas, ya que toda vez que sabemos que para un aislamiento duradero de las venas pulmonares es necesario un enfoque circunferencial, en el caso de la vena cava superior, estos hallazgos anatómicos podrían sugerir que puede ser suficiente un enfoque segmentario dirigido a esas conexiones discretas.
Sabemos también que los cardiomiocitos presentes en estas extensiones de tejido miocárdico en la vena cava superior tienen una particular susceptibilidad a la actividad desencadenada por postpotenciales tardíos y sobre todo en escenarios de estimulación simpática. En el fondo hay una evidente similitud estructural y funcional entre todas las venas torácicas, la vena cava superior y las venas pulmonares. Esto convierte la vena cava superior en un candidato evidente para su evaluación en protocolos de ablación ampliada, digámoslo así, más allá de las venas pulmonares. Y así es el caso de este estudio aleatorizado, con algo más de 300 pacientes, tanto paroxísticos como persistentes, que son randomizados bien a aislamiento de venas pulmonares o bien a aislamiento de venas pulmonares con aislamiento segmentario de la cava superior. El primer dato relevante es que en 15% de pacientes no se logra el aislamiento de la cava por la presencia del nervio frénico, poniendo ya sobre la mesa una de las limitaciones de este abordaje. Hay que reconocer, eso sí, que en aquellos pacientes en los que sí que se logra el aislamiento no se describen casos de parálisis frénica o disfunción sinusal persistentes. Aunque podríamos hacer objeciones estadísticas importantes al análisis de eficacia en este trabajo, vamos a simplificar y vamos a decir únicamente que los autores no encontraron diferencias en recurrencias en el conjunto de su muestra con una u otra técnica, venas o venas con cava superior, pero que cuando segmentan en función de la forma de presentación de la fibrilación auricular, encuentran que en pacientes con EFA paroxística sí que hay una sutil reducción de recurrencias que no se observa en pacientes con fibrilación auricular persistente. Esto lleva a los autores a sugerir que el papel de la vena cava superior puede ser más de trigger en pacientes paroxísticos que de driver en pacientes persistentes. Claro, de nuevo, por su anatomía, la vena cava superior es un candidato interesante también, una vez decidimos ir a por ella, si es que decidimos ir a por ella, es un candidato interesante para un abordaje one shot, como el que ofrece la crioablación con balón. Y así se ha evaluado en varios estudios que parecen cortados todos por el mismo patrón. Son estudios unicéntricos, la mayoría retrospectivos, con pocos pacientes, en torno a 30 en general, mayoritariamente paroxísticos. Se usa sistemáticamente el balón de 28 milímetros y en todos ellos el aislamiento de venas pulmonares es un adyuvante, el aislamiento de cava superior es un adyuvante al aislamiento de venas pulmonares. Aunque varía la estrategia, la norma general o lo que más se repite es 60 segundos después del aislamiento. Se logra precisamente este aislamiento agudo en más del 80% de pacientes y de nuevo no encontramos descrito casos de parálisis frénica o disfunción sinusal persistentes en el tiempo. Algunos comentarios breves sobre la orejuela derecha. A raíz de este trabajo reciente, en el cual 26 pacientes con fibrilación auricular persistente fueron sometidos a una estrategia de ablación extensa de sustrato de fibrilación auricular, principalmente en aurícula izquierda, y en los cuales se aborda la aurícula derecha cuando no se observa terminación o conversión con esa ablación extensa en aurícula izquierda. Los autores abordan inicialmente la orejuela derecha, primero con aplicaciones puntuales en la base y después, si la fibrilación auricular no se organiza o termina, mediante un aislamiento circunferencial al uso, con radiofrecuencia, como podemos ver, como muestra la imagen superior. Sus autores describen que en un tercio de los pacientes de su serie es necesario abordar la aurícula derecha por no terminación de la arritmia en aurícula izquierda y que en un tercio de ese tercio se observa terminación o conversión durante las aplicaciones en aurícula derecha. Observan una cosa que yo creo que sí que tiene cierta relevancia y es que en todos los casos en los que se explora la aurícula derecha, la longitud de ciclo a la que se activa la orejuela es mucho más rápida que la que se activa la vena cava superior. De tal forma que, de nuevo, esto incide en la hipótesis o la posibilidad de que la orejuela juegue un papel más de driver o motor en casos persistentes y la cava superior de trigger en casos paroxísticos. Aunque es un estudio pequeño y por su diseño no podemos extraer grandes conclusiones, tenemos que reconocer que los autores no encontraron diferencias en cuanto a recurrencias en aquellos pacientes que recibieron finalmente ablación biatrial frente a aquellos que solo recibieron aplicaciones en la aurícula izquierda. Pero insisto en el carácter pequeño y no randomizado de este estudio. Y por último, querría hacer algunas reflexiones finales de carácter personal y subjetivo, que quiero que partan de la que para mí es una de las herramientas intelectuales más potentes que tenemos para analizar la evidencia, que es el teorema de Bayes. No vamos a detenernos en el formalismo matemático del teorema de Bayes, por supuesto, sino que vamos a centrarnos en su aplicación intuitiva al análisis de la evidencia. Y esa aplicación intuitiva del teorema de Bayes nos obliga a identificar y cuantificar nuestros prejuicios y darles forma, convirtiéndolos en una probabilidad o crédito a priori. A continuación, la
el análisis de nueva evidencia, observacional o experimental, nos va a llevar a recalcular esa probabilidad o crédito a priori para aterrizar en una probabilidad o crédito a posteriori. ¿Cuál es el mensaje central que quiero transmitir? Que un enfoque bayesiano de la evidencia nos obliga a reconocer y a cuantificar nuestros prejuicios. Vamos a llamarlos más elegantemente antecedentes bayesianos. ¿Cuáles son los antecedentes bayesianos relevantes al caso que nos ocupa? La realidad, aunque no queremos simplificar, aunque reconocemos que hay outliers, la realidad es que el grueso de estudios realizados en ablación de sustrato o ablación fuera de las venas pulmonares no han conseguido demostrar de forma consistente o contundente beneficio añadido sobre el aislamiento de venas pulmonares. ¿Significa esto que la cuestión esté resuelta para cualquier sustrato, para cualquier algoritmo, para cualquier enfoque en el futuro? Evidentemente no. No se me ocurriría decir tal cosa. Lo que sí que significa es que ese nuevo enfoque, esa nueva estrategia, se va a encontrar una barrera más alta, se va a encontrar una exigencia de evidencia mayor, habida cuenta de esta narrativa y trayectoria previa de estudios neutros o negativos. Y la pregunta relevante al caso que nos ocupa es si la ablación en aurícula derecha, a la luz de lo que hemos revisado, supera esta barrera bayesiana, por llamarlo de alguna forma, y supera esta exigencia de evidencia como para empezar a incorporarlo en la práctica clínica. Y yo creo que la respuesta claramente es que no. Y podríamos especular con varios motivos por los que esto es así. En primer lugar, cuando pensamos en la aurícula derecha como trigger o como asiento de triggers de fibrilación auricular, la primera limitación es que las propias estrategias de identificación de triggers son cuanto menos imprácticas. Y en segundo lugar, incluso aunque las incorporemos en nuestra práctica, la proporción de pacientes en los que vamos a identificar triggers derechos es modesta. Así lo vemos en la serie del grupo de Penn, en la cual solo 5% de los pacientes con FA paroxística y 8% de los pacientes con FA persistente tenían triggers localizados en la aurícula derecha. Por tanto, baja rentabilidad en el fondo. Y en segundo lugar, cuando pensamos en la aurícula derecha como driver, como motor de la fibrilación auricular en su forma, sobre todo persistente, chocamos de nuevo con varias barreras. En primer lugar, no se puede encontrar lo que no se busca. Y esto lo que quiere decir, en primer lugar, es que, dado el tamaño y diseño de los estudios de ablación en aurícula derecha que hemos enumerado, no podríamos tampoco sacar grandes conclusiones, no podríamos esperar grandes conclusiones. Y en segundo lugar, en aquellos trabajos que han mirado o que han estudiado la ablación de sustrato en general, más allá solo de la aurícula derecha, como digo, en algunos de ellos, en algunos de los principales, pues se ha obviado o se ha prestado menos atención a lo que está pasando en la aurícula derecha y, como digo, no se puede encontrar lo que no se busca. La segunda barrera es que hay que reconocer, y tenemos evidencia suficiente, que la aurícula derecha es menos propensa a la fibrosis. En tanto que aceptemos el papel de la fibrosis como promotor de la FA, es perfectamente coherente que el papel de la aurícula derecha en el mantenimiento de esta arritmia será menor que el de la aurícula izquierda. Y por último, y yo creo que hay que reconocerlo, por lo menos en un segmento de los pacientes con fibrilación auricular persistente, probablemente cometemos un error al interpretar la fibrilación auricular como el fenómeno primario, cuando en este perfil de pacientes, algunos, es más cierto que la FA es la expresión eléctrica de un fenómeno sistémico más profundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerard. Pasamos pues a la siguiente comunicación que nos va a hacer Moisés Rodríguez Mañero y nos tiene que hablar de la pared posterior, el istmo mitral y el seno coronario, un viaje a Venus. No sé muy bien qué hay en Venus, pero no, si es una frase hecha o algo así. A mí, en principio no lo tengo en mi agenda de vacaciones, pero bueno, ya nos contarás. Bueno, pues vamos a ello, con este título tan romántico y bucólico. Agradecer la invitación para hablar de ese tema que a mí personalmente me fascina, me gusta mucho y que voy a intentar poner en contexto con toda la evidencia científica que yo creo que está ausente en otras estructuras que estamos abordando y que hemos ido viendo en esta presentación y que la vena de Marshall por lo menos ha presentado en los últimos 40-50 años y que nos va a llevar, como me comentabas, a Venus. Bueno, pues después de la descripción en 1850 por John Marshall de esta estructura en el ridge de la aurícula izquierda, probablemente la vena de Marshall estuvo aislada, como está en el corazón, hasta el año 72, en el que el grupo de Bernam y Sherlock en Oklahoma pues hacen ese estudio que a mí me parece brillante para la época, fijaros, es el año 72, y son capaces de hacer registros bipolares en corazones de perros y por primera vez nos describen la presencia de estos potenciales propios de la vena de Marshall.
con el ligamento de Marshall, que son independientes de la aurícula izquierda, que como podéis ver son más tardíos, ¿no?, respecto a la activación de la aurícula izquierda. Y en este estudio, además, lo que ven ya, de forma que vamos a ir viendo después en estudios posteriores, es que la activación simpática a través del ganglio estrellado es capaz de producir activación focal de esa vena de Marshall, que lo demuestran con una similitud cuando estimulan con el catéter a nivel de la vena de Marshall, y por lo tanto ya nos hacen entrever una relación entre la vena de Marshall y el sistema nervioso autonómico. Además, cuando lo extienden quirúrgicamente, son capaces de abolir ese potencial de la vena de Marshall. Pues bien, desde el año 72 hasta el año 1999, en el que el grupo de Penn en Indianápolis, que son probablemente el grupo más activo y el que nos ha traído más evidencia en este contexto, lo ponen otra vez de relevancia, ¿no?, con ese estudio en perros, en el que hacen un estudio, explantan los corazones en perros y hacen estudios agudos, y por otra parte cogen 3 perros en los que hacen modelos crónicos, y los que ven con estos sistemas computacionales es que cuando estimulan con isoprotrenol pueden ver activaciones focales a nivel de esa zona de la vena de Marshall. Y además, esta activación focal en los modelos de los animales crónicamente estimulados son activaciones no tan focales, sino con patrones más propios de la fibrilación auricular, que por lo tanto puede haber un remodelado y que hay una conexión directa entre el sistema nervioso simpático y la activación de la vena de Marshall, que además, cuando extienden estos modelos crónicos la vena de Marshall, desaparece esta activación focal. El mismo grupo, en el año 2000, en corazones espantados de 7 pacientes, 4 de ellos con cardiopatía estructural, hacen estas muestras histológicas que a mí me parecen que si una imagen vale más que 1000 palabras, esta sería la imagen que yo destacaría de la vena de Marshall, en la que, como podéis ver, circula a través del RIDGE, pero además no solamente es un vaso a nivel intracardíaco y se continúa con el ligamento a nivel extracardíaco, sino que además de esto podemos ver cómo tiene importantes conexiones musculares, que serían estos tractos que vemos en la histología, que son tractos que están aislados con tejido fibroso y por lo tanto lo hacen muy resistente a la ablación, y que después, cuando lo tiñen estas muestras con tirosina hidroxilasa, ven que hay importante inervación simpática, como ya había demostrado el grupo de Penn. Pero bueno, esta imagen por lo menos la iremos viendo después, como ya más o menos nos hace ver un poquito la complejidad de esta estructura, ¿no?, sus conexiones musculares, y que ya tiene también un componente simpático importante. El mismo grupo, años después, en 30 pacientes, intentan canurar la vena de Marshall, son capaces, en 18 de ellos, son capaces de canurarlo, y como veíamos ya en los perros, pues son capaces de describir una activación propia del potencial de la vena de Marshall, que en estos casos, después veremos que no es siempre así, pero que sigue siempre esa activación proximal a distal. Y después, en algunos de estos pacientes, en 4 de 8, son capaces de inducir con isoprotrenol fibrilación auricular, que además el punto de inicio sería, en concreto, en este caso, la activación más precoz a nivel de la vena de Marshall, que también, cuando aíslan de forma endocárdica, no son capaces de volver a aislar. El mismo grupo, poco tiempo después, hacen después modelos de alta densidad, y en este caso lo que viene un poquito a contestar es a la pregunta, el interrogante que en aquel momento había de si realmente la vena pulmonar superior izquierda era una vena más compleja que el resto de venas, ¿no? En la descripción inicial de Heisager parece que la vena pulmonar superior izquierda podía ser una activación focal más frecuente que el resto de venas, y en estas preparaciones animales lo que vienen a describir es si realmente existe algún tipo de conexión. Aquí muestran cómo son estas preparaciones animales, hacen mapeos de alta densidad con catéteres con más de 1000 puntos, y lo que ven es que en 5 de estos 8 animales había conexiones directas que bypaseaban la aurícula izquierda y que conectaba directamente la vena de Marshall con la vena pulmonar superior izquierda, y que además la vena de Marshall contribuía a gran parte de la activación. En concreto, ellos son capaces de cuantificarlo a un 46% a la activación en fibrilación auricular. Esto sería un poco la señal que en aquel momento, en el año 2007, 2008, identificamos como una de Marshall. Esto es un trazado de mi hospital en el que, como podéis ver, con adenosina se pone de manifiesto una activación que además es mucho más precoz en el seno coronario 5-6, que era lo que podría corresponder, o por lo menos en aquel momento pensábamos que podría corresponder con la vena de Marshall.
Pues bien, hasta este momento ya tenemos la certeza de que la vena de Marshall tiene activación eléctrica propia, que tiene una importante inervación simpática y que está mediado su papel en taquicardias adrenérgicas, pero el grupo de Ulfani en el año 2007 publican este artículo, que a mí me parece también muy interesante, en el que disecan el sistema nervioso de perros, y lo que ven es que hay conexiones directas del nervio vago izquierdo con el ligamento de Marshall, como podéis ver aquí en la figura de la derecha, y que además cuando hacen las tinciones inmunohistoquímicas en estos perros no solamente hay esa gran componente simpático, sino que lo que se encuentran es que cuando hacen acetilcolinesterasa lo que predomina con una relación de 10:1 es sobre todo el sistema nervioso parasimpático. También este grupo, en el año 2010, ya sabiendo que nos dan la primera información de que podemos además canularlo en humanos, y describen así de forma bastante resumida 3 patrones que yo creo que van a ser importantes después a la hora clínica, ¿no? De estos pacientes, de los que son poquitos pacientes, son 60 pacientes, pero en un tercio de ellos describen una conexión única, que sería el trazado de la izquierda, donde podéis ver, ahí simplemente hay una activación de proximal a distal en el catéter del seno coronario, es decir, la activación va de inferior a superior a través de la vena de Marshall. En el panel del medio vemos realmente la primera señal en la que no somos capaces de discernir ni qué es el near field ni el far field, pero con un extrasístole auricular. Aquí lo que vemos es que la vena de Marshall sigue una activación distal a proximal, es decir, serían conexiones duales, porque cuando ablacionan la vena de Marshall desde el endocardio vuelven a tener una activación proximal a distal, y por lo tanto los autores hipotetizan que probablemente estas sean conexiones dobles. Y después la gran proporción de los pacientes que son múltiples conexiones, aquellos pacientes que cuando canulamos la vena de Marshall tienen patrones irregulares y diferentes exits, y que además con ablaciones secuenciales va cambiando la activación del mismo y serían lo que son activaciones múltiples. Pues bien, estos autores además son poquitos pacientes, pero lo que concluyen en el estudio es que probablemente estos pacientes con múltiples conexiones tienen activaciones focales más complejas que aquellos pacientes con activaciones únicas, como el caso de la izquierda. Pues bien, en este contexto, en el año 2010, ya en el 2011, se publica la primera experiencia en humanos por el grupo de Miguel Valderrámano en Houston, y poquito tiempo después, en el 2012, ponen en contexto 60 pacientes en las que analizan la utilidad de la técnica, y en la que ven que la ablación endocárdica es posible. Además, cuando canulan el seno coronario en pacientes que ya habían hecho ablaciones previas endocárdicas, ven que la activación, como habíamos visto antes en modelos animales, hay una prominente activación en la vena de Marshall, a pesar de tener ausencias de señales en el endocardio, y que cuando inyectan alcohol, esta ablación venosa con alcohol puede ayudarnos al aislamiento, como podéis ver aquí, de las venas pulmonares izquierdas. También confirman esos estudios que habíamos visto en animales, en los que, como podéis ver, algunas de las conexiones son independientes de la aurícula izquierda. Y, por ejemplo, cuando estimulamos aquí la vena de Marshall, capturamos directamente la vena pulmonar superior izquierda, bypaseando la aurícula. Además, claro, dicen, bueno, pues si realmente viendo la cicatriz que creamos con esta escara, podría tener un papel importante en el aislamiento del fútbol perimetral, y así es. En una serie de pacientes, cogen pacientes de nuevo y pacientes que son redus, lo que ven es que realmente puede ayudar en el aislamiento del fútbol perimetral, y fijar, los tiempos de radiofrecuencia entre estos dos grupos son entre 2 y 3 minutos, tiempo mucho menores a los que estamos acostumbrados con las ablaciones endocárdicas. Y estas señales, esta cicatriz que vemos de forma aguda en el mapa electroanatómico, la podemos ver en el mapa con el eco intracavitario, y cómo se mantiene, fijaros aquí en la imagen de resonancia, a los 3 meses cuando evaluamos la persistencia de la lesión. Poquito de tiempo después, y ya para entrar de lleno en el Venus, este sería un poquito otra de la evidencia que sustenta su papel en la activación parasimpática. No solamente tenemos conexiones del sistema nervioso intrínseco con la vena de Marshall, sino que esa comunicación es bidireccional. Cuando estimulamos la vena de Marshall, fijaros en este caso, a alta frecuencia, sin tener incluso en muchas ocasiones captura auricular, somos a veces capaces de provocar fibrilación auricular. Y cuando el grupo de Miguel hacía la ablación endocárdica con alcohol, eran capaces de abolir este tipo
tipo de respuesta. Pues bien, con toda esta evidencia, se plantea por aquel momento, en el año 2014, el estudio Venus, que lideraba Miguel Valderrábano, en el que randomizan a 380 pacientes en una proporción de 1:1,15 a decisión del operador o decisión del operador más la vena de Marshall, y publican los resultados en el año 2020. En este estudio, el endpoint primario de supervivencia libre de flexión auricular más de 30 segundos con un solo procedimiento y sin fármacos antiarrítmicos es significativamente superior en el grupo de ablación venosa con alcohol, con una diferencia de 11 puntos. Además, el estudio analiza una serie de endpoints secundarios, después entre los que destaco, por motivos de tiempo no puedo entrar en todos ellos, pero en los que en pacientes tras más de 1 o 2 procedimientos y con fármacos antiarrítmicos, la carga de cero, recordad que son pacientes, 50% de ellos con FA long-standing persisten, pues la carga de cero fue 75% en el grupo randomizado ablación venosa versus 67% en el grupo de ablación convencional. Y como ya sabíamos, la tasa de aislamiento del flúter perimetral fue también superior en pacientes randomizados en la vena de Marshall. Esto obviamente es a costa de algunas complicaciones, sobre todo las complicaciones más frecuentes asociadas a la vena de Marshall son disecciones de seno coronario y pericarditis. Este sería un ejemplo de nuestro centro, probablemente la mayor disección que haya tenido yo con uno de estos procedimientos. Fijaros cómo tenemos una disección muy importante de la rama del seno coronario. Este paciente, después de la evaluación de las venas pulmonares, recurrió, como era previsible, porque tenía un foco claro en la vena de Marshall. 3 meses después volvemos a canular y, como podéis observar, el seno coronario está completamente sellado. Aquí tenemos ya la vena de Marshall, que somos capaces de canular, inflar el balón y liberar el alcohol. Pero bien, el viaje a Venus no termina en el estudio Venus, sino que yo creo que esto probablemente pueda ser uno de los comienzos. Y un subestudio del mismo estudio lo que ven es que realmente los factores determinantes de la tasa de éxito de esta superioridad de la ablación con alcohol no es simplemente la ablación con alcohol, sino que esto viene derivado fundamentalmente, obviamente, del volumen del centro. En concreto, ellos lo cuantifican en más de 20 procedimientos al año y, sobre todo, importante, en lograr el aislamiento del flúter perimetral. Esto es un problema frecuente que tenemos cuando hacemos la vena de Marshall, son procedimientos largos, estamos cansados y muchas veces pensamos que el viaje ha terminado con la liberación del alcohol. Pues no, realmente el Venus nos viene a decir que si queremos lograr esa tasa de éxito, probablemente tengamos que ir más allá. El problema del Venus, y que probablemente es el que se le achacaron al estudio, o la limitación que yo veo, es que realmente los dos brazos eran bastante heterogéneos y la decisión del operador incluía aislamiento de la pared posterior, de fragmentación del seno coronario, pues en algún caso aislamiento de la orejuela. Es decir, eran pacientes que a lo mejor estaban un poco heterogéneos y que probablemente era la limitación que le podemos achacar al estudio. Probablemente esa limitación nos la conteste el grupo de Burdeos con el plan Marshall. En este caso lo que hacen es un abordaje bastante más sistemático, ¿no? Y lo que organiza un poco los pasos, y lo que ellos vienen a hacer es este abordaje sistemático. Primero la ablación de la vena de Marshall, después de la ablación de la vena de Marshall hacen la ablación en la parte superior del ridge, probablemente tenga su sentido, ¿no? Por las inserciones oblicuas que podemos encontrar de ligamento a este nivel. Hacen defragmentación del seno coronario, aislamiento de venas y finalmente hacen la pared posterior y después el aislamiento del flúter del istmo perimetral y del istmo cabotricuspidio. Con esto, los autores comunican una tasa de éxito bastante buena, casi un 90% tras 1 o 2 procedimientos en pacientes con FA persistente. Además, la limitación que casi todos pensamos en estos pacientes, es verdad que son medido con eco y por lo tanto tienen su limitación, es que ellos concluyen que no hay un daño estructural en la aurícula izquierda medida simplemente con la onda A y que los pacientes incluso pueden presentar ligera mejoría. También nos dan información de dónde podemos tener esas recurrencias. El istmo perimetral puede recurrir, de estos 12 pacientes que recurre, 2 fueron a nivel de la vena de Marshall y el resto fueron a nivel del endo y del epicardio. Esto sería una situación frecuente cuando nos enfrentamos a un paciente con redu, por ejemplo, en el que tenemos el pente en la vena pulmonar superior izquierda, hacemos la ablación con alcohol y tenemos la abolición completa en muchas ocasiones de los potenciales de la vena. No así del istmo perimetral, que en ocasiones, cuando son fáciles, necesitamos ablaciones anulares, sobre todo en la parte del balón, para lograr ese bloqueo bidireccional. Este sería otro ejemplo en el que tenemos un flúter perimetral y que tenemos un bloqueo del istmo perimetral con una simple aplicación a ese nivel endular.
Pero los casos no son, y ya termino, las situaciones no son tan sencillas y lo que estamos viendo, y seguramente se esté publicando en los últimos años, es que el seno coronario es una estructura tremendamente compleja en la que podemos ver diferentes tipos de conexiones. Según este grupo japonés analiza qué conexiones podemos tener después del aislamiento de vena de Marshall, lo dividen en dos patrones. Aquellos pacientes que tienen una activación de lateral a medial en la aurícula izquierda y de medial a lateral en seno coronario, que probablemente el gap a ese nivel podría estar en la vertiente de la inserción de la vena de Marshall, y otros pacientes en los que tenemos activaciones mucho más centrífugas, como podemos ver aquí, cuando estimulamos desde la vena de Marshall tenemos casi solapamiento entre el potencial de la aurícula y el potencial del seno coronario, con activaciones distales aproximales, que en estos casos es importante identificarlos porque probablemente aquí tendríamos que hacer ablaciones a nivel del seno coronario para lograr el aislamiento del flúter perimetral. Y otro estudio muy en la línea del estudio anterior, y que yo creo que es importante porque en el grupo de Burdeos, en el que... Te damos un minutito. Termino ya, sí. En el que, como podéis ver, ya lo decíamos, el estudio de Kim, de los grupos animales, no solamente tenemos inserciones a nivel de la pared de la unión con la aurícula izquierda, sino también a nivel de la pared libre. Y por lo tanto, en ocasiones, para lograr el aislamiento del flúter perimetral, tenemos no solamente que mapear la inserción a nivel del seno coronario, sino que en ocasiones tendremos que irnos a la pared libre. Esto sería, por ejemplo, un caso en el que tenemos conexiones a través del seno coronario. Y como comentamos, muy importante, yo creo, el mapeo del seno coronario. Este es un paciente con fibrilación auricular persistente en el que tenemos una fibrilación auricular que se organiza en flúter auricular después de la ablación de la vena de Marshall. Como podéis ver, no cubrimos el 100% del ciclo de la taquicardia. Cuando incorporamos al mapa el seno coronario, tenemos ya la activación completa, y en estos casos, en ocasiones, es necesario la ablación endocárdica, epicárdica a nivel del seno coronario para lograr el aislamiento. Por eso la importancia de este tipo de conexiones que estábamos recalcando. Y por lo tanto, ya con esto ya termino. En este viaje, pues simplemente describir, poner en contexto un poco la serie de avances desde el año 72, en el que se describe su papel neurogénico y sobre todo en taquicardias mediadas por sistema adrenérgico. En el año 2000, en el que se delinea su arquitectura y somos capaces de ver esas conexiones musculares que bypasean la aurícula izquierda. Después, en el año 2000, tenemos ya la información de los dobles potenciales en humanos y cómo es posible canularla, que es una estructura que puede hacer de vía accesoria entre venas pulmonares y la vena de Marshall, y por tanto bypasear la aurícula izquierda, que tiene un importante componente parasimpático, que la ablación de la vena de Marshall es posible, es factible, y que nos elimina el tiempo y facilita la ablación con radiofrecuencia del istmo perimetral, y que todo esto se plasma en el estudio Venus, que único estudio randomizado que yo creo recordar hasta la fecha en el que un estudio multicéntrico haya soportado la ablación adicional a las venas pulmonares. Y nada, simplemente concretar ya el plan Marshall, en el que lo tenemos de forma más estructurada, incluyendo las conexiones epicárdicas a nivel del seno coronario. Muchas gracias. Okay, thank you very much. Hello, Jazz, can you hear us? We cannot hear you. Probably you are mute. No, I've Okay. unmuted it. Can you hear me now? Yes, we can hear you perfectly well. Okay, so Lovely, thank welcome. We are waiting for your intervention. Dr. Jasvinder Gill, he will talk about thoracoscopic ablation and hybrid procedures in atrial fibrillation, the perspective of the CONVERGE trial. So thank you for being with us today, and we'll give you 15 minutes to talk about that. Thank you. Thank you very much. I'm very grateful to the organizers for inviting me to try and talk about hybrid ablation, I think. These are my disclosures. I'm afraid I don't have 4 pages of them, but let me try and start talking about the ablation of paroxysmal atrial fibrillation. I think paroxysmal atrial fibrillation has been really well worked out. There is a high success rate in terms of restoring sinus rhythm and maintaining sinus rhythm in these patients, achieving somewhere between 66 to 90%. And we've got numerous technologies now. We've had the wide area circumferential ablation, segmental ablation available for a long period of time. There's now cryoablation and laser ablation, and now electroporation will be coming along, which I think will improve our success rates with paroxysmal atrial fibrillation.
Persistent atrial fibrillation, however, has been a different problem. If you look at the results of catheter ablation, and there's been quite a lot of data published on this, there are relatively poor success rates on a long-term basis. Your initial 1-year success rate is pretty good, but when you start looking at these patients 3-4 years on, then the success rates drop down to around 20 to 26%. If you do a second ablation, they may achieve around 40%, and with a third ablation, 50%, which is really pretty poor when you start comparing this with surgical ablation. And we're very grateful to Jimmy Cox for actually maintaining an awful lot of information about the patients whom he treated surgically. And he was able to demonstrate that the majority of these patients retained sinus rhythm, despite the fact that they had very adverse atria in order to maintain sinus rhythm on a long-term basis. The procedure is not without its risks, however. There was one death during the procedure. There's around a 26% rate of pacemaker implantation, and the patients can develop cerebrovascular problems. There is some data about catheter ablation of persistent atrial fibrillation, which has come about recently, and I think the STARS A2, AFA2 has been mentioned before, but the data from this seem to suggest that simple pulmonary vein isolation did, as well as more extensive ablation using lines or cafes. And then there's been some data from CryoPersist, which essentially has demonstrated that simple pulmonary vein isolation gives you around a 50% first year maintenance of sinus rhythm in patients. So there is some positive things along that front, but we really need a new approach because some substantial amount of number of patients will fail pulmonary vein isolation. And so we need a technique which provides good initial success rates, has robust outcomes over the years, and it is able to address our less attractive patient profiles, because in STARS AF2 and also in CryoPersist, these were really recent persistence, most of the patients being less than 1 year persistence. So therefore, we need something to address the more adverse profiles. Now, looking at the advantages of a surgical approach, you tend to put epicardial lesions. You have some visual assessment of the lesion and the gaps. The problem with this is that there is some mapping which is possible, but the two tools for this are relatively limited, and one may be able to address other areas, for example, the left atrial appendage and the ligament of Marshall. Whereas the disadvantages with surgical ablation are often you have limited access, the epicardial fat may make life quite difficult, and there is certainly a higher complication rate than doing catheter ablation. It's not easily redoable, and the long-term effects of ablating in this way are not well understood. Catheter ablation is now an amazing tool which has been around for 20, 30 years. There is relatively easy access to the atrium. You do endocardial lesions, and we have excellent tools for mapping and ablation. It is repeatable, and we know and understand complications from this. The disadvantage is that we are not very good at creating lines, and it's difficult to actually change the innervation of the heart. So why not try and harness both types of approach to try and address persistent atrial fibrillation? There are two types of hybrid ablation which are available. The first is bilateral thoracoscopic approach, which was initially put in place by Randy Wolf. And the idea is that you create some ports on the side of the chest, which allows you to then put a port in, allowing you to access the heart. And by doing this, you can do pulmonary vein isolation, you can do a posterior box if necessary, you can do exclusion of the left atrial appendage. And if you have an endocardial colleague who will go in and do
catheter ablation, you can do a mitral isthmus line, isolation of the SVC, and improve anything that the surgeon has done. There are some really good results from this type of approach, and the mini-maze is an approach which is used by some centers. The problem with this approach is that it has quite a high complication rate, and that has deterred people from using this on a widespread basis. The other problem with it is that the training line for thoracoscopic mini-maze is quite long, and it takes a fair amount of training to be proficient at this. There is another approach which is much easier to use. It's the pericardioscopic approach, where the scope is put either diaphragmatically or sternoid via the xiphisternum to access the posterior pericardium. And then the surgeon is able to put epicardial lesions to ablate the posterior wall of the ventricle. He can partially try and do a pulmonary vein isolation, and he can also do endocardial lesions to complete the pulmonary vein isolation, do a CTI and mitral lines as necessary. And data suggests that you get somewhere around a 75 to 76% improvement with this. Now, one thing which is important is that that all approaches really rely on the posterior wall. And why is the posterior wall of importance? It's because it's part of the pulmonary veins, and we know that pulmonary vein tissue tends to be very automatic, and the tissue on the posterior wall is very similar to that within the pulmonary veins. There are also different behaviors of the cells within the posterior wall, which are more likely to give arrhythmias. There's varied myocardial fiber orientation. The innervation is all at the back of the heart, and we know that innervation almost certainly plays a part in the occurrence of arrhythmias, and it may be the source of focal sources and possibly rotors if you happen to believe them. So the posterior wall seems to be important in terms of trying to restore sinus rhythm. So what does the hybrid conversion procedure do? It's a combined procedure between the surgeon and the electrophysiologist. It has epicardial and endocardial ablation to address the pulmonary veins and also the posterior wall, while trying to minimize the risk to the esophagus, which is the danger point for people doing endocardial catheter ablation. The great thing about it is that it's run by the electrophysiologist and the cardiothoracic surgeon, and you have this buzzword of the heart team, which seems to be all in fashion at the moment. So these are some schematics to show you how it's done. The surgeon essentially does a cut either in the upper abdomen or does through the xiphisternum to put the port in. The port is placed into the posterior part of the pericardium, and through that you can introduce this catheter, which is a very special catheter, which is has a plastic groove in which it's actually maintained. And the advantage of this is that you can suck the catheter onto the myocardium, and the plastic coating then prevents the heating from going too extensively to the other tissues. And the idea is that the surgeon goes there and puts the catheter across the back of the heart and systematically ablates the whole of the posterior wall. He can put the catheter across into the anterior part of the pulmonary veins, but we actually deter the surgeon from doing so because we found that the complication rates are greater, and we can actually do the anterior part of the pulmonary veins much better than the surgeon trying to fiddle around and do this. So this is a pattern showing you that what the surgeon tends to do, and the bits which are done by the surgeon are the blue areas, and the bits which are done by the electrophysiologist are the red areas. And the surgeon will do 2 layers of lesions, one going as far up as he can, and the limitation to him
is that the pericardial reflections will sometimes stop him doing as much as he would like to do. But he can do 2 layers between the pulmonary veins and essentially take out all the area between the pulmonary veins, which does pretty extensive debulking of the atrium. These are some early results which were obtained. And I know it's a fairly busy slide, but the things which I would point to are the fact that the average left atrial size here is large. It's 4 and above in nearly all these studies. The duration of the atrial fibrillation is also quite long, but you can see the results which were obtained with these were almost all above 80% success rate for a year, which is quite substantially better than which is obtained with most other techniques. And this, again, is a very busy slide, and I do apologize for this, but you can see here many of the studies which have been done, bringing them up to date, which have been summarized, and AF duration is long, usually above 3 to 4 years, and there are some studies which are taking patients on with 7 to 8 years worth of persistent atrial fibrillation. The left atrial size is large, all above 4 centimeters and approaching 5 centimeters, and you can see the left atrial volumes are also large. And then these patients have the other adverse factor, which is an abnormal BMI, and nearly all these patients have BMIs of above 30. So these sorts of patients, the catheter ablation team will be rather reluctant to take on, and it's a very courageous electrophysiologist who takes these patients on for catheter ablation. The thing which has really swung things, I think, is the results of the Converge IDE study, and I think it's important we try and go through that and try and get some information as to what this has shown. This was a study taking 153 patients, randomizing them 2-to-1 to the convergent ablation or conventional catheter ablation, and recruited between 2013 and 2018. It's important to note that this study was set up quite early on, and it'll explain some of the reasons of why certain things were done. It was multi-center and included our center, and the endpoint was freedom from atrial fibrillation, flutter, or atrial tachycardia in the absence of new or increased antiarrhythmic therapy, looking at the outcome at 12 months, and then the patients are followed up for 5 years. There was also a safety outcome measure looking at 30-day major adverse events. The protocol was amended in 2016 to introduce steroids and non-steroidals to prevent pericarditis, which is a particular problem with this procedure, and the sub-Ziffy sternal approach was also included. Looking at the patient profiles, you can see that the mean age is 63, which is about the average for catheter ablation. Most of our patients tend to be relatively young. Majority were males. You can see the BMI is large. Left atrial diameter also is large. Ejection fractions were preserved because we didn't take on any patients with ejection fractions below 40%, and they had all failed antiarrhythmic drugs. And you can see that the average time of atrial fibrillation prior to the procedure being done is 4 years. This is the plan for the endocardial part of the ablation, which was pulmonary vein isolation and a roofline and a right-sided CTI. The one thing you can criticize perhaps is that posterior wall isolation was not attempted by catheter techniques, but in 2013, when this was set up, that was not a conventional method for trying to ablate atrial fibrillation. And these are the results, and you can see that the convergent hybrid procedure does better than standard catheter ablation, and you get a better outcome on a long-term basis with the convergent versus catheter ablation. And this is looking at freedom from arrhythmia and freedom from any form of tachycardia. And to just summarize the results, I can put them in figures. Freedom from atrial fibrillation
flutter or atrial tachycardia at 12 months was 67.7% in the convergent group versus only 50% in the catheter group. And this was statistically significant with an absolute difference of around 17%. This is on antiarrhythmic drugs. Or off antiarrhythmic drugs, there was a 53% convergent success rate versus only 32% in the catheter group. Again, this was statistically significant. And if you were looking at freedom from only atrial fibrillation, and because all these atrial tachycardias and so on are generally addressable by catheter ablation, you get around 70% in the convergent group versus 51% in the catheter group. The AF burden reduction is very substantial in that the numbers of patients getting AF burden reduction is high in the convergent group in comparison to the standard catheter ablation group. So all these were statistically significant. I think there is little doubt from this data that the convergent procedure does give you an enhanced and better outcome than standard catheter ablation. This is at this state of slightly higher complication rates, and you can see here that one of the major problems here is that you can get pericardial infusions, and late pericardial effusion is not uncommon in these patients. There is a small risk of stroke during the procedure, but in general, most of the complications tend to occur from the surgical part of the procedure rather than from the catheter part of the procedure. Overall, complication rates are about 7.8%, which was acceptable and was within the amounts which was pre-specified by the setup of the study. There are studies which are ongoing. There's a long-term follow-up of the Converge ablation patients. There is the Converge PASS study, which is an extension of the Converge IDE study to include more patients to take the numbers up to around 400, 500. There is some evidence that addressing the left atrial appendage improves and enhances the effect of the convergent ablation. And there is currently a study which is designed to look at this, looking at convergent ablation with simultaneous left atrial occlusion. And this is going to be completed in sometime November 2022, and we will have some results from that. So in conclusion, the results of catheter ablation for persistent atrial fibrillation are relatively poor. By using hybrid ablation, we can harness the advantages of surgical and catheter ablation techniques. Most techniques will ablate the posterior left atrium and do a pulmonary vein isolation. And there are certainly some promising results for long-standing persistent atrial fibrillation using this technique. There are developments which may improve this even further, such as management of the left atrial appendage and the ligament of Marshall. And certainly improved technology, I think, in the future will allow us more minimal surgical access and take this procedure further forward. Thank you all for your attention. Thank you, Josh, for this nice overview. I would suggest to start the discussion with you because you are far away, and we can let you then leave if you need it. I would like to start asking you, perhaps because you convinced us that the results are very good with this hybrid approach, but one of the issues is the complications. And as far as I remember, you showed the complications, and there were several fistula among patients, although it's low. But what's your feeling about this fistula? Can it be related to the surgical tool? Is it the usual thing that we do with the catheter? What do you think? I think there are two things about this. The first is that there are surgical complications involved with this. We've been going through a systematic approach to try and reduce surgical complications, like, for example, trying to get the surgeon to anticoagulate the patient at the time when he's doing the procedure, because surgeons are generally very reluctant to anticoagulate patients.
The other approach is to use non-steroidals and colchicine very early on to try and prevent pericardial effusions from occurring. And these, I think, have generally helped to bring rates of complications down. And what is more important, I think, is the experience and the training of the surgeon. As the surgeon does this procedure more and more frequently, the complications certainly seem to go down. So I think early intervention in terms of trying to prevent complications from occurring, and the experience of the surgeon is likely to bring this complication rate down. Thank you, Dr. Gill. I have another question for you regarding the recent publication of the Stanford group with hybrid ablation, and they found that recurrences had a high prevalence of driving sources outside lesions created by the surgeons. What is your experience with recurrent patients in the CONVERSE trial, and how would you deal with these sources outside the lesions? There are certainly two problems with the patients who have convergence. They come back with either atrial tachycardias, and the atrial tachycardias are mappable and addressable, and they're usually due to some small region where lesions have been placed and result in a zone of slowed conduction, and that causes re-entry to occur. So they can be mitral valve based. They're very rarely roof based unless there is a gap in the posterior scar, or they are based on the edges of the scar where a zone of slowed conduction has been created. Recurrent atrial fibrillation in these patients certainly occurs in around 20%. And these tend to have extensive substrate. And when you start mapping these individuals and looking for them, you do find that you have focal sources outside, you have areas of cafes which are actually outside the zone you have ablated. But I certainly have found that if I go back into these patients and do some more ablation in terms of looking at the anterior wall and looking at the right side, that you can get good success rates with an additional ablation. And these patients will then maintain long-term sinus rhythm. So there are patients who may need more extensive ablation and need extra work to be done. But as an opening gambit, I think a hybrid ablation is a pretty good way of trying to address the majority of the patients. Thank you. Is there any other question for Dr. Gill, or may we move to the rest of the speakers? Okay, you can remain connected in case there is any other question for you. And now we are going to move to the other speakers. I don't know how your Spanish is doing. Anyway, we can translate if you are interested in. Thank you. ¿Are there alguna pregunta? Entonces, seguimos, ¿eh? So, yo estoy interesado en lo que has comentado del Ligament of Marshall, ¿no? Y hasta qué punto lo ves como una necesidad de dar este salto, ¿no? Ha habido muchos centros que a partir de estos resultados han decidido incluirlo como un approach ya sistemático, ¿no? ¿Hasta qué punto crees que esto está justificado o qué crees que hay que hacer en este punto? Porque realmente es una técnica que hay que aprender, es distinta, es empezar una técnica un poco distinta a lo habitual, ¿no? Entonces, tienes que abrir el micro, ¿no? Requiere paciencia porque el abordaje, o sea, la teoría es sencilla, pero después la práctica es más compleja de lo que yo creo que puede parecer, ¿no? Y probablemente a la hora de la selección es lo que ahora desconocemos. El grupo de Burdeos y el grupo de Miguel lo hacen de forma sistemática a toda la FA persistente, ¿no? Yo probablemente creo que FA persistente no lo haría. De hecho, en el Marshall la población de pacientes que más se beneficia son mujeres con long-standing persistent y con aurículas muy dilatadas, ¿no? Entonces yo, por lo menos la práctica que estamos haciendo ahora mismo son pacientes con aurículas muy dilatadas y long-standing persistent. Yo creo que son pacientes en los que está justificado. Es que seguramente persistente es muy poco específico, ¿no? Seguramente el
Lo que llamamos persistente hoy en día, que es alguien que requiere cardioversión para pasar a sinusal, no tiene nada que ver. Ahí tienes muchos extremos. Entonces, yo no sé eso que... Claro, tu contestación responde un poco a esto, pero lo tienes un poco más estructurado. Es decir, yo lo haría en pacientes con long standing que además tengan tal. Long standing, personalmente lo estamos haciendo, lo haría siempre. Long standing persisten porque sabes que hay pacientes con aurículas muy buenas, pero generalmente long standing son pacientes con aurículas más enfermas, ¿no? Pero lo de la persistencia, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay pacientes con frenado auricular persistente que con una ablación de venas pulmonares van estupendamente bien. Y quieras que no, el procedimiento de ablación de vena de Marshall ocupa tiempo de quirófano, está asociado a mayor radiación. En el Venus creo que eran 40 minutos simplemente por personal experto. Es decir, que creo que hay que valorarlo bien. Pero pacientes con aurículas muy dilatadas o con reduce, yo sí que long standing persistent sí que serían los pacientes a los que seleccionaría para esta técnica. Muy bien, muchas gracias. Mientras tanto, desde el público, por favor, es que no os vemos mucho, ¿eh? Ok, por ahí hay una pregunta. Sí, yo tenía otra pregunta ¿Puedes para... decir tu nombre y de dónde vienes y a dónde Pablo vas? Peñafiel, de Murcia, y me vuelvo a Murcia mañana. Muy bien. Tenía otra pregunta para Moisés. Parece que lo de la ablación con alcohol nos permite crear lesiones donde la radiofrecuencia o la crioablación no nos lo permiten. Pero ¿tú crees que con lo que promete la electroporación, los que no lo hacemos a lo mejor deberíamos tener un poco de paciencia por si acaso la electroporación nos permite crear esas lesiones? Es decir, parece que la electroporación permite hacer lesiones más profundas, respetando los vasos y demás. Entonces, ¿qué piensas tú? Pues la verdad es que no tengo ninguna información sobre la electroporación, sobre todo a nivel del istmo perimitral, ¿no? Entonces, no sé cómo puede comportarse. Efectivamente, ahí está la circunfleja, que en ocasiones puedes tener problemas con ello, pero no sé, el istmo perimitral son de media sobre 4 centímetros. Entonces, yo no sé si la electroporación puede llegar a crear lesiones tan transmurales como la ablación epicárdica de la vena de Marshall. Yo creo que la transmuralidad no va a ser nunca con la electroporación, no sé si alguien tiene otra información, es similar a la ablación alcohólica. Ok. ¿Alguna pregunta? Seguimos, pues. Tenemos algunos minutos más y para pasar al otro tema que hemos hablado, ¿no? Es qué hacer en la aurícula derecha, ¿no? Hasta qué punto muchas veces aquello que no podemos arreglar nos olvidamos, ¿no? ¿Por qué nos fijamos en la aurícula izquierda? Porque sabemos hacer cosas en la aurícula izquierda, pero en la aurícula derecha no sabemos qué hacer. Entonces, lo decía un escritor catalán que decía, si un problema no tiene solución, no es un problema, es un fenómeno de la naturaleza, ¿no? Y por ahora consideramos la aurícula derecha como, bueno, no sé qué pasa. Entonces, tú has dado bastantes argumentos a favor de decir, hombre, realmente no debe ser tan vital en el sostenimiento de la fibrilación en la mayoría de pacientes, pero ¿hasta qué punto estás así? ¿Cuál es tu visión y cuándo vas tú a hacer cosas a la aurícula derecha, ¿no? Bueno, en mi ejercicio nunca he aplicado en la aurícula derecha en un procedimiento de ablación de FA, si excluimos el istmo, que bueno, lo hemos ignorado, pero el istmo igual sí que tiene un papel en pacientes en los que coexisten las dos cosas. Pero fuera de ese escenario no he hecho ni una sola aplicación en aurícula derecha en casos de FA. Bueno, yo por lo menos, y yo creo mi grupo por extensión en Toledo, somos proclives a pensar que lo que hay que hacer es revisar las venas, antralizar un poco si las venas están aisladas, pero somos escépticos con respecto, yo desde luego soy escéptico con respecto a gestos añadidos a eso y desde luego también en la aurícula derecha. Y la revisión que he tenido oportunidad de hacer ahora a raíz de la charla no ha cambiado al respecto de la aurícula derecha mi posición inicial de escepticismo. Fíjate lo poco que se estudia. Nosotros hacemos resonancia a todos los pacientes. Yo insisto en que se segmenten las dos aurículas. Y tengo que ir prácticamente con el látigo porque nadie, o sea, no lo hacen, ya no lo hace, el fellow ya no lo, quien lo hace habitualmente ya no lo hace. Entonces ahora nosotros estamos intentando mirar un poco el valor de la fibrosis, por ejemplo, cosas de este estilo, ¿no? O si hay más rotores, pero realmente creo que es el gran olvidado porque como no sabes qué hacer, pues no existe, ¿no? Y creo que tu revisión ha sido excelente en este sentido. En el caso de la fibrosis sí que ese trabajo que puse de Marouche de la aurícula derecha, ellos lo que ven es que al final la fibrosis atrial derecha es casi un epifenómeno de la fibrosis izquierda. Hay una correlación lineal brutal entre una y otra y uno empieza a ver fibrosis en la derecha cuando la izquierda ya es un desastre. Y además el sitio
predilecto en el lado derecho es el septo, precisamente. Solo se extiende esa fibrosis a desembocadura de cavas, a orejuela, en casos en los que ya la aurícula izquierda es todo fibrótico. O sea, al final es el acompañante, en el fondo, del proceso fibrótico del lado izquierdo. Muy bien. Yo tengo una pregunta para el doctor Vallés, que ya he visto que no es un gran fan de la orejuela. No es un gran fan si busca triggers, y yo lo entiendo, con un 1 o un 2% de triggers pues no te vas a poner a buscarlos. Pero como mantenedor, nuestra impresión es de que juega un papel mucho más relevante. ¿Qué harías? Es decir, si has revisado las venas, si están aisladas las venas, de una forma muy práctica, ¿cuál crees que tiene que ser tu actitud? Hombre, la verdad es que los estudios que he expuesto realmente dan un valor. Hay un efecto en el aislamiento de la orejuela izquierda en ciertos pacientes con redu, pacientes con persistente. Seguramente en los que no tienes mucho más que hacer, pues tienes esa opción y añade un plus seguro, porque estás haciendo alguna cosa. Estás haciendo más segmentación de la aurícula y estás aplicando en una zona precisamente de la que habla Moisés, que es realmente el RICH, que también tiene pues su valor añadido. Yo cuando un paciente no tiene, si las venas están aisladas, la verdad es que me quedo igual que todos nos quedamos, no sé qué hacer. Alguna vez hemos inducido triggers y por eso mi actitud sería pues realmente cargarme de razones para ir a ablacionar la orejuela izquierda, pues con eso, con triggers, aunque es verdad que tiene un papel en el mantenedor, pero meterse en la orejuela izquierda sin tener realmente mucha experiencia, y en mi caso mi experiencia es cero, es así, la verdad es que tienes que estar muy seguro para aislarla bien y no proporcionar los efectos secundarios sin ningún efecto beneficioso. Nosotros, yo creo que todo tiene que ir un poco... Tenemos una tecnología que nos ayuda, sabemos hacer una cosa que es aislar las venas pulmonares, tenemos que hacerla bien y cada vez mejor, y con las tecnologías lo estamos mejorando cada vez más. Y posiblemente, en mi caso, pues sí que lo que estamos haciendo ya en pacientes muy refractarios y persistentes es la ablación con alcohol del Marshall, pues porque para mí tiene más sentido también aplicar en esa zona, y no es tan difícil, aunque es verdad que nuestra experiencia es corta, pero es una cosa con la que podemos manejarnos bien los que hacemos también pues resíncero y manejamos el seno coronario. Muy bien. Ay, perdón. Sí. No, era un comentario únicamente, que tengo la sensación de que una vez más estamos volviendo a intentar replicar el camino de los cirujanos, haciendo cosas adicionales que se parecen más a la estrategia quirúrgica, como sobre puede todo, ser el Marshall, ligar la orejuela. No, además hay una estrategia de cirujano, y que además la industria apoya mucho, que es evitar a toda costa un estudio randomizado, ¿no? Entonces, esta moda de que los estudios randomizados son peligrosos porque pueden salir negativos, y entonces fijaos que nuestro know-how se va basando en observacional. Nadie te va a pagar un estudio randomizado a no ser que le amenaces de muerte. O sea que yo creo que nuestro approach tiene que ser volver un poco a un approach más científico e intentar... Y volver un poco a las señales. Yo creo que bueno, de nuevo... sobre todo si hacemos cosas, ¿no? Es decir, bueno, vamos a hacer un multicéntrico en España de orejuela o de Marshall, ¿no? Porque, claro, cuesta dinero, cuesta tiempo y encima a veces sale negativo. Entonces, con estas tres premisas todo el mundo lo intenta evitar, ¿no? Pero creo que es el camino, ¿no? Seguir un poco. No, José, tú tenías un comentario. Bueno, tenía un comentario que veo muy bien a esto que decías. Enhorabuena por la mesa, pero es un poco esa sensación, iba por lo que decía Luis, que me has pisado, como siempre tiene. Soy José Guerra de Barcelona y mañana espero volver para Barcelona también. Esa sensación de que vamos a ir cargándonos más cosas, pues ahora nos cargamos la orejuela, después nos cargamos la pared posterior, después la aurícula derecha, después tendremos que buscar otra estructura para seguir el stepwise y poner otro step, porque nos vamos a quedar sin steps ya directamente. Y claro, asumiendo unos procedimientos con una base científica relativamente flojita desde el punto de vista estricto, porque no hay estudios randomizados, son unos estudios con muchas deficiencias, y con unas tasas de complicaciones que empezamos a hablar en el orden de dígitos. Es decir, ya no es el 0, sino son números importantes. Es decir, ¿realmente estamos ofreciendo algo a esta población de pacientes con fibrilaciones auriculares ya muy evolucionadas, con aurículas muy evolucionadas, asumiendo unas tasas de complicaciones
es que a lo mejor estos pacientes los habremos de dejar en fibrilación auricular. Es que yo no sé hasta qué punto estamos perdiendo un poco el norte, haciendo cosas sin ton ni son. Y lo que tú dices, Luis, con siempre la industria detrás apoyándonos para que sigamos haciendo. Nos queda esta reflexión importante, yo creo, que estamos todos muy de acuerdo, que es muy importante seguir explorando nuevas técnicas, está muy bien, pero siempre con esta visión de añadir conocimiento, ¿no? No tienes que apretar ahí. Yo creo que está entendido. Bueno, no estoy del todo de acuerdo, porque en el caso de la vena de Marshall, lo que yo estaba intentando un poco demostrar en la presentación, que se me ha echado un poco el tiempo encima, es que realmente tiene una base mecanística detrás bastante importante. Es decir, desde estudios animales, estudios en humanos, estudios con su relación neuroautonómica, su lesión transmural, y que encima se soportan todo con un estudio randomizado. Entonces, en este caso es verdad que las tasas de complicaciones son más importantes y que merecen la pregunta que hacía Lluís Mont, seleccionar bien a qué paciente lo vamos a hacer, pero realmente creo que tiene una base mecanística y racional detrás que no tienen otras estructuras. Entonces yo en este caso sí que creo que, obviamente hay pacientes que habrá que dejar infección auricular, pero sabemos que la infección auricular en muchos pacientes genera realmente insuficiencia cardíaca y mortalidad. Entonces, en este caso, con esa estructura en concreta, yo creo plenamente que tenemos un sustrato detrás al que poder atacar. Bueno, lo tenemos que dejar aquí. Yo creo que ha sido una mesa muy interesante que abre mucha discusión. Se puede seguir la discusión fuera. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias.